Queridos hermanos y hermanas, no soy alguien que esté acostumbrado a hablar frente a una multitud afuera de mi iglesia. Pero hoy me gustaría compartir lo que ha sucedido. Mi nombre es Daniel Grayson. Tengo 62 años. Soy el pastor de una pequeña iglesia en el sur de Missouri. Si eres cristiano, especialmente si crees en la autoridad religiosa más que en las palabras vivas de la Biblia, necesitas escuchar lo que voy a decir. Porque vienen días de división, y el Señor zarandará a su pueblo. Si mis palabras resuenan en usted, escriba amén a continuación. Y si aún necesitas reflexionar, simplemente escribe, estoy escuchando. Esta no es una oposición religiosa. Esta es una advertencia del Salvador mismo. Hace 20 años morí. En ese momento yo tenía unos 40 años y estaba sano. Esa noche, después del comedor social del distrito laboral, conduje solo a casa. Estaba lloviendo ligeramente. Recuerdo claramente una curva cerrada y luego los faros del otro lado de la carretera. Un ruido fuerte. No pude ver nada después de eso. Dijeron que mi corazón dejó de latir durante casi 10 minutos, pero durante esos 10 minutos no dormí. Estaba más despierta que nunca. Me vi saliendo de mi cuerpo, ligero como una hoja llevada por el viento. Fui conducido a un lugar radiante de luz pero suave, no cegador. No hay palabras que puedan describir esa paz. Entonces oí una voz, no con mis oídos sino con mi alma. Fui testigo de algo, pero no lo compartí con nadie porque cuando desperté en el hospital, supe que aún no era mi momento. Lo guardé dentro durante 20 años. Tenía miedo de que me tomaran por loco. Tenía miedo de molestar a los demás. Pensé que solo necesitaba vivir bien, predicar la palabra, servir y esperar hasta que Dios realmente me llame. Viví tranquilamente. Simplemente, nada de periódicos, nada de redes sociales. No quería llamar la atención. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, cuando realmente me fui, vi cosas que si no las compartía, temí tener que responder ante Dios mismo. Y quiero asegurarme de que no digo esto para asustarlos a todos. No necesito que ustedes, hermanos y hermanas, me crean ahora mismo. Pero si alguna vez has sentido que algo se mueve en tu corazón, si alguna vez has tenido un momento en el que algo en esta vida te pareció fuera de lugar, inestable o incorrecto, entonces haz una pausa por un momento. Y si quieres saber más sobre lo que he visto, simplemente comenta, amén. Así que sé que no lo digo solo. Esa noche, como cualquier otra noche, acababa de terminar un estudio bíblico con un pequeño grupo de hermanos y hermanas de la iglesia. Nos sentamos juntos en la familiar sala de reuniones, compartimos unas cuantas tazas de café barato preparado. Discutimos el capítulo 2 de Jeremías, hablamos sobre el corazón rebelde y el amor inmutable de Dios. Nada especial en absoluto. Pero me equivoqué. Cuando regresé a la pequeña oficina del complejo de la iglesia, encendí la televisión. No era para ver nada importante, solo para tener algo de ruido de fondo. La pantalla mostraba una plaza de San Pedro abarrotada, con vítores resonando por todas partes. El nuevo papa acaba de ser elegido. Un teletipo de noticias aparecía en la parte inferior de la pantalla. El rostro del Papa León Colún brillaba entre la multitud. La televisión lo elogió hasta el cielo, un soplo de aire fresco, un símbolo del siglo XXI, el que rompe fronteras tradicionales. La gente decía que podía hablar muchos idiomas, conectando tanto con ateos como con creyentes, y que su primer discurso no fue división ni juicio, solo amor y compasión. ¿Pero lo sabes en ese mismo momento? Mientras el mundo entero se regocijaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No entendí por qué. Me dije a mí mismo, tal vez simplemente estoy cansado. Pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más confusa me sentía. No fue un juicio. Era una inquietud profundamente arraigada en mis entrañas. Y hago lo que siempre hago cuando mi alma está inquieta.
Me arrodillo, no para juzgar, no para pedir nada, sino para buscar. Entro en la pequeña sala de oración detrás de la iglesia. En la habitación solo hay una cruz vieja, una alfombra gastada y una Biblia sobre el atril de madera. Me arrodillo, coloco mi mano sobre mi pecho y digo suavemente, Señor, si me equivoco, por favor corrige mi corazón. Pero si mi alma me advierte sobre algo, por favor muéstramelo. Y estuve allí más tiempo de lo habitual. No recuerdo exactamente cuánto tiempo oré. Podrían haber sido 10 minutos. Podrían haber sido 30. El tiempo, cuando realmente abrimos nuestro corazón a Dios, a menudo ya no importa. Solo recuerdo, mientras susurraba, por favor, Espíritu Santo, guíame, que de repente mi corazón sintió como si se detuviera un latido, un extraño vacío en mi pecho. Abrí los ojos y vi que toda la habitación se balanceaba suavemente. Me levanté para ponerme de pie, pero mis piernas ya no escuchaban. Y entonces todo se volvió oscuro. No hubo ningún sonido. No había nadie a mi lado y no tuve tiempo de llamar a nadie. No tuve tiempo de pedir ayuda. Fue solo un momento en el que supe que me iba. No como el accidente de hace 20 años. Esta vez había algo más claro. Sentí mi alma separarse. Ligero como el último aliento. Pero a diferencia de antes, esta vez siento una aterradora alienación de mi propio cuerpo. Está ahí mientras me levanto. Me voy. Hay una luz, pero no es suave como la primera vez. Se enciende, luego se apaga y la oscuridad envuelve mis sentidos, pero la conciencia permanece. Sé que estoy despierto, incluso sin cuerpo. Siento que me estoy moviendo hacia algo más grande y empiezo a sentirlo, algo esperándome más adelante. No sé a dónde me han llevado. Todo pasó muy rápido. Acababa de dejar mi cuerpo, perdido en la oscuridad antes de que pudiera recuperar el aliento, cuando me encontré de pie en un extraño espacio sin nombre. No era el cielo porque no había santidad radiante, ni era el infierno, ya que no vi ningún fuego ni escuché ningún grito. Este lugar se siente como un escenario creado a propósito. Un enorme y vasto auditorio envuelto en una luz amarilla pálida, pero no cálida y que no ofrece sensación de paz. Cada línea aquí, desde las grandes columnas que sostienen el techo abovedado hasta las paredes metálicas, irradia una deslumbrante grandeza artificial. Algo está mal aquí. Muy mal. Puedo sentirlo claramente en el aliento de mi alma invisible. En ese espacio destacaba más que cualquier otra cosa un trono. Estaba colocado sobre una plataforma de 3 escalones de altura. Entonces lo vi aparecer. El Papa Leo Fatin, que acababa de ser anunciado por el mundo como el Papa que traería una nueva era a la humanidad. Vi una foto suya en la televisión hace unas horas. Esos ojos, esa sonrisa, pero ahora, justo frente a mí, se ve completamente diferente. Se sienta en ese trono y su comportamiento es tan imponente que resulta sospechoso. La luz que lo rodea no es un aura celestial. Tiene un tono metálico frío, un tipo de luz que abruma, pero no calienta. Es como el reflejo de una superficie de acero bajo fuertes luces fluorescentes, sin vida y austero. No puedo describir su rostro con precisión. Cada vez que cambio mi perspectiva, esa cara cambia lo suficiente como para que sea imposible para alguien determinar su verdadera forma. A veces es juvenil, a veces envejecido, a veces tiene una cualidad asiática, mientras que otras veces se asemeja a un aspecto clásico europeo. Cada imagen es simbólica, pero ninguna es real. Es como si ese no fuera del todo su rostro. Y luego levantó la voz. El mundo necesita paz, necesita unidad, necesita hermandad. Miré a las personas que estaban a su lado. Estaban vestidos con túnicas de cardenales y obispos, pero sus rostros, no pude reconocer a ninguno de ellos. Todos parecían borrosos, como si hubieran sido embadurnados en una imagen defectuosa de Photoshop. Ni un solo rostro estaba claro.
Miraron hacia el trono con una expresión reverente pero sin alma. Algunos lloraron, pero no cayeron lágrimas. Fue solo un gesto de llanto sin ninguna emoción. Algunos aplaudieron, pero el sonido no resonó. Como si sus manos no pudieran tocarse. Todo fue simulado. Una actuación que nadie en el público creía que fuera real. Sin embargo, tuvieron que seguir actuando hasta el final. Me quedé allí atónito. Quería preguntar, Dios, ¿qué está pasando? ¿Es esto real? Pero mi garganta, o más bien la esencia de mi alma, no podía producir ningún sonido. Solo un profundo sentimiento de injusticia surgió dentro de mí. No pude nombrarlo. Pero estaba seguro de una cosa. Esta no era la realidad. No es posible que sea real. Ese sentimiento no proviene de mi mente racional. Viene de un lugar más profundo. Desde el lugar donde mi alma todavía tiene un poco de luz, un poco de sensibilidad. El lugar donde el Espíritu Santo todavía puede susurrar, aunque sea con un soplo. Empiezo a temblar. No porque tenga frío, sino por miedo. Y entonces escuché una voz desde atrás. No era la voz de Leo XIV. No fue del trono. Una voz se hizo añicos como un cristal, pero no caótica. Una voz cortante, profunda como una espada, pero no amenazadora. Este no es el trono de mi padre. Cuando se pronunció esa declaración, todo el auditorio tembló. No fue como un terremoto, sino como si todo este espacio no pudiera soportar la verdad. En ese momento, el suelo bajo mis pies tembló, pero no de la forma habitual en un terremoto. No había grietas en la tierra ni polvo levantado. En cambio, todos los objetos a su alrededor comenzaron a distorsionarse, como si todo el lugar fuera un sueño que estaba despertando y se retorciera en respuesta a la luz de la verdad. Miré hacia el trono. Empezó a resquebrajarse. No de forma física, sino como si se negara su realidad. Líneas de luz recorrían el marco del trono. No la luz divina, sino la luz cruda de la exposición. La capa de pan de oro cayó pieza a pieza sin ningún eco del metal, solo el silencioso estallido. Y luego colapsó. La luz del trono desapareció y el espacio circundante se volvió inquietantemente silencioso, como un escenario al que se le había agotado la energía después de la actuación final. En ese vacío todavía estaba el Papa León XIV. Pero ya no estaba parado sobre una plataforma. No se apoyaba en ningún fundamento. Su cuerpo flotaba en el aire. Un vacío indefinido lo rodeaba, como si el espacio se negara a aceptarlo pero tampoco pudiera aniquilarlo. Lo miré a los ojos y esta vez no había luz artificial a mi alrededor. Pude ver claramente esa mirada. No hubo ira, ni tristeza, ni compasión de Dios. Solo hubo una mirada que hizo que mi corazón se congelara. No es compasión por el pecador arrepentido. No son los ojos llenos de lágrimas al ver la oveja perdida. Más bien, es la mirada fría de quien cree haber vencido, mirando con desprecio a quienes aún se aferran a lo muerto. Una mirada que parece decir, qué patético. Aún te aferras a esa vieja verdad. Me sentí horrorizado. No porque sea demasiado poderoso, sino porque me di cuenta de algo aún más aterrador. No estás solo. Después de que el trono se derrumbó, las personas a su alrededor todavía estaban allí, todavía con sus rostros borrosos, todavía aplaudiendo en silencio, todavía sintiendo como si no vieran la caída en absoluto. No se fueron. Y entiendo que esto no es una actuación. Esta es una declaración, una sustitución planificada desde hace mucho tiempo. Estoy sin aliento. Quiero gritar. Dios mío, por favor explícame. Pero entonces esa voz vuelve a hablar, esta vez más suave, como un viento susurrante. No dejéis que vuestros ojos se dejen engañar por la gloria de la carne. El tiempo de oscuridad aún no ha terminado, pero abriré vuestros ojos. Después de eso no hay nada.
Ese espacio se disuelve como la niebla y yo caigo. No sé cómo me dejé llevar así. Solo recuerdo que tras las últimas palabras de esa voz, todo se derrumbó. No solo físicamente, sino que incluso la estructura de la realidad que me rodeaba se desmoronó como cenizas arrastradas hacia un vórtice invisible. Y luego abrí los ojos. Me paré en medio de una gigantesca habitación circular con un techo infinito y sin ventanas. Las paredes estaban hechas de bloques de piedra de color gris metálico, fríos y sin vida, sin dar señales de vida. La luz provenía de algún lugar que no pude identificar, tal vez de los estrechos espacios entre las losas de piedra. Me siento asfixiado, como si la atmósfera aquí no fuera adecuada para la vida. No hay puertas, ni ventanas, ni salida. Mis ojos empiezan a notar detalles que inicialmente pasé por alto. En las imponentes columnas de piedra hay símbolos extraños que a primera vista parecen una decoración. Pero cuanto más miro de cerca, más me doy cuenta de que son proclamas camufladas. En muchos lugares, hay símbolos de ojos dentro de coronas intrincadamente talladas en un metal negro brillante. En el techo veo la imagen de una paloma, pero sus alas están curvadas hacia atrás como si alguien las hubiera doblado, uniéndolas fuertemente a su cuerpo. Una imagen distorsionada de la paz, pero deformada. Pero quizás lo más escalofriante sean las cruces invertidas. Veo que no se muestran abiertamente. Están escondidos en los patrones, en las intrincadas líneas de las columnas. Toda la habitación se siente como una magnífica e imponente maldición arquitectónica tejida a partir del caos y la traición. Y entonces lo vi, el Papa León XIV, de pie justo en el medio de la sala, sobre un pedestal redondo tan alto como la plataforma de un escenario, vestido con una vestimenta adornada en oro blanco. Pero esta vez noté algo inusual. Su ropa no tenía tela. No fluía ligeramente con la brisa. No tenía pliegues ni movimientos. Era rígido, como si hubiera sido moldeado a partir de un solo bloque de material artificial, perfecto hasta el punto de resultar insensible, una estatua viviente, no una persona real. Levantó la mano como pidiendo silencio. Pero la habitación permaneció en completo silencio porque nadie dijo nada en absoluto. Y empezó a hablar. Ha llegado el momento de una nueva alianza. La religión ya no puede dividir a la humanidad. La unidad es esencial. Todos los caminos conducen al mismo Dios. La fe no se trata de obediencia, sino de un camino interior. Lo que importa no es lo que crees, sino la buena intención en tu corazón. Cada afirmación era como una espina clavada profundamente en mi oído. No físicamente, sino espiritualmente. Sentí un dolor dentro de mi pecho como si me estuvieran desgarrando la conciencia. Había algo dentro de mí que quería refutar, quería gritar. No, la verdad es singular. La creencia no se puede relativizar así. Pero no pude abrir la boca. Después de cada declaración, resonaba un sonido pesado. Ruido sordo. Como un martillo golpeando una losa de piedra, decidido, firme y despiadado. Y entonces, como por una reacción mecánica, la multitud que lo rodeaba aplaudió de nuevo. El mismo aplauso silencioso, constante, frío e inquietantemente artificial. Pero esta vez lo vi más claramente. Sus rostros comenzaron a distorsionarse. Un cardenal de rostro terso se fue desdibujando poco a poco como si se disolviera en humo. Sus ojos fueron los primeros en desaparecer, seguidos por la nariz y luego la boca. Solo quedó una masa oscura y opaca, que tembló y luego se disolvió en polvo gris, elevándose hasta el techo, fusionándose con la luz metálica. Giré a la derecha y vi a otro obispo que también aplaudía, pero esas manos ya no parecían humanas. Eran deformes, alargados y huecos, como el reflejo de un espejo roto, golpeando sin cesar en el vacío. Ya no son humanos. Han perdido su identidad, desintegrándose en símbolos vivos de conformidad ciega, de un dogma engañoso alabado por una creencia hueca. Entre ellos,
El Papa León XV aún mantiene esa sonrisa amable y gentil, pero congelada como una máscara de cera. Ningún músculo facial se mueve, ni un atisbo de vida real, y sé que he entrado en el corazón de la matriz artificial. Entonces el espacio a mi alrededor se redujo, obligándome a acercarme más al brillante trono de oro blanco que irradiaba esa luz artificial. Era como si el suelo bajo mis pies fuera una tela suave y alguien lo estuviera tirando suavemente hacia el centro, arrastrándome sin piedad con él. No quería acercarme. No quería, pero no tenía otra opción. Y a medida que me acercaba, ese olor golpeó mi nariz con más intensidad. Un olor penetrante y penetrante que no pude olvidar. Entonces lo vi detrás del trono al borde de la luz y la oscuridad. Había una forma. No se movió. Su forma no estaba claramente definida. Era solo un bloque negro, tan oscuro que ninguna luz podía atravesarlo. Sin bordes, sin fin. Como si se tragara todo el espacio a su alrededor. No, no se trata solo de esperar. Respira. Puedo oírlo. No es un sonido de sibilancia, sino respiraciones profundas, lentas y constantes, como los antiguos latidos del corazón que se extienden a través de cada palabra pronunciada por el Papa León XIV. Cada vez que el Papa habla, un aliento frío y helado sale de detrás del trono y se desliza suavemente por su espalda. Las palabras no provienen de una sola persona. No es solo él quien habla. Son los dos. Y de repente supe que no podía explicar por qué. Pero la verdad, como un rayo, atravesó el velo del engaño. Esto no es posesión. Esto es colaboración. No se trata de un demonio que se apodera de un cuerpo, sino de dos voluntades coexistiendo. Unidos en un propósito. El Papa León XV no está siendo controlado. Él está eligiendo esto. Y hay algo doloroso en mí cuando lo miro ahora, medio vuelto hacia un lado. Su mirada es distante, como si estuviera hipnotizado por alguna visión que hay delante o dentro. En ese momento veo claramente que no es una mala persona por naturaleza. No es un demonio en forma humana. No es un traidor con un plan perverso. Más bien, es un creyente. Una persona real que cree genuinamente en lo que hace. Creer que está sirviendo a un bien mayor. Lo único es que quien lo guía no es el cielo. Esa entidad lo ha elegido. No obliga. Invita y ha accedido. Esa es la elección del mundo de las tinieblas, del camino ancho y fácil sobre el que tantas veces ha advertido la Biblia. Sin embargo, en este mundo fabricado a partir de esa matriz podrida, esa elección es elogiada como valiente, progresista y humana. Me estremecí y susurré solo en mi mente. Oh Dios, si no hubiera visto esto, habría creído que él era la luz. Y de repente entendí por qué tenía que estar aquí, para no ser más ingenuo. Todavía estaba aturdido por el extraño aliento de la entidad oscura detrás del trono. Cuando un suave movimiento rozó mi hombro, haciéndome sobresaltar. No había ningún sonido, solo una presencia, ligera como la niebla, pero pesada como el abismo. Giré la cabeza y mi corazón pareció detenerse. Vi un ángel parado allí, pero no como alguna vez pensé. No había un halo radiante, ni alas doradas, ni música celestial. Este ángel estaba demacrado con un rostro distorsionado por un dolor innombrable. Tenía los labios fuertemente cerrados, pero su mano agarraba un bastón roto. Este cetro no brilla. No exuda autoridad como un trueno. Está desgastado, roto por la mitad, como un resto de poder herido. No comprendo del todo el simbolismo, pero siento que este es el cetro de la verdad que ha sido traicionado. Es posible que tu capa alguna vez haya sido de un blanco puro, pero ahora está sucia, como si la hubieran arrastrado por el barro. No por ti, creo, sino porque este mundo ha contaminado lo sagrado con sus manos sucias. No habla en voz alta. No desciende como un trueno. Es solo un susurro,
ligero como el viento, tenue como el humo, pero penetra directamente en mi alma. El engaño no proviene del puro odio, sino de la belleza engañosa, de la conveniencia. Tiemblo y comprendo que el auditorio es demasiado perfecto. La multitud es demasiado ordenada. Todo está diseñado para complacer. Nadie tiene que afrontar el dolor ni la cruz. Todo es solo brillo que oculta el vacío de la verdad. El amante de la multitud, el que busca la aprobación del mundo, olvida el rostro demacrado, las mejillas sangrantes del crucificado. Me eché a llorar sin saber cuándo sucedió. Vi nuevamente el rostro de Jesús en mi memoria frágil, cansada y sufrida. No bajo los focos del escenario, sino bajo el cielo oscuro del Gólgota. Me sentí avergonzado porque una vez había admirado la belleza perfecta de la religión del espectáculo. Porque alguna vez pensé que el favor de la humanidad era una señal de Dios. El altar, el lugar de encuentro con Dios, se ha convertido en un escenario. Una representación para que el mundo la vea. El ángel habló más lentamente, cada palabra golpeaba mi corazón como un golpe. Recordé los sencillos y humildes altares que había visto una vez donde me arrodillaba cuando era un joven adolescente. Al creer recientemente en Dios, recordé la luz de esa fe que nacía en aquel entonces. El peso de esas palabras se posó pesadamente en mi alma, una verdad tan penetrante, tan real, que se sentía como una cuchilla afilada cortando la ilusión en la que una vez había creído. La voz del verdadero pastor siempre me había llamado, pero ahora la escuché con una claridad más allá de cualquier cosa que jamás hubiera entendido. Miré a mi alrededor y vi no solo las sombras de una falsa paz y unidad, sino también las promesas vacías y la realidad retorcida que habían engañado a tantos. Aquellos que alguna vez portaron el nombre de Jesús lo habían velado con capas de compromiso. Lo diluyeron con la misericordia del mundo y despojaron el poder de la cruz a cambio de aplausos y consuelo fugaces. Pero también sabía que no era demasiado tarde. Este no fue el final, fue un llamado a las armas, un llamado a recuperar lo que se había perdido, a escuchar profundamente, no solo con nuestros oídos, sino con nuestro corazón, alma y espíritu. Todavía había tiempo para mantenerse firme en la verdad del Evangelio, para rechazar la falsa unidad que se producía a expensas del núcleo mismo de la fe. Jesús me había dejado claro que el camino del compromiso, el que pavimentaron aquellos que buscaban mezclar su nombre con todo lo demás, no era su camino. Me quedé allí, en ese espacio vacío, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora pesaba sobre mi corazón. El mundo se había sumergido en aguas peligrosas, pero aún así, como un faro en la distancia, había esperanza. Estaba la voz del pastor llamando, y aquellos que todavía tuvieran oídos para oír serían su remanente, su luz en la oscuridad. Me di cuenta de que el engaño que había presenciado, esta fusión de ideologías y creencias en un todo agradable y aceptable, no era solo una cuestión política o social, era una batalla espiritual. Fue la táctica del enemigo diluir la verdad y distraer a quienes buscaban al Dios verdadero. Pero al mirar el quebrantamiento a mi alrededor, también vi las llamas parpadeantes de aquellos que no se dejarían llevar, aquellos que se mantendrían firmes en la verdad sin importar el costo. La presencia de Jesús fue un recordatorio de que la batalla ya había sido ganada. Su muerte y resurrección no fueron solo acontecimientos históricos, eran la victoria eterna sobre toda falsedad, sobre todo engaño. Lo que el mundo había tratado de derribar, él ya lo había redimido. Y aquellos que lo seguían no debían doblegarse ante las presiones del mundo, sino mantenerse firmes en la fe, para hacer salir las tinieblas con la luz de la verdad. Ahora entendí que el mundo seguiría intentando engañar, ahogar la voz del verdadero pastor con distracciones, unidad falsa y promesas vacías. Pero también sabía que aquellos que realmente escucharan, aquellos que escucharan su voz por encima del ruido, permanecerían anclados. No se dejarían conmover por las falsas enseñanzas ni por las causas aparentemente justas de aquellos que buscaban comprometer el Evangelio. Y yo era uno de ellos. No era solo un mensaje para compartir, era una misión que vivir. En un mundo que se ahoga en el ruido del engaño, fui llamado a ser testigo, a dar testimonio de la verdad de quién es Jesús, su amor,
su sacrificio, su justicia y su misericordia. Había visto el corazón del Padre y no podía quedarme en silencio. Ahora sabía que mi camino estaba despejado. La verdad siempre sería una espada, afilada y divisoria, pero era la única manera de llevar a otros a la luz. Jesús me había mostrado que, incluso en los lugares más oscuros, la verdadera luz todavía ardía. Incluso cuando parecía que todo se estaba desmoronando, todavía había esperanza para aquellos que escucharan su llamado. Miré una vez más la habitación vacía, ahora iluminada por la luz del entendimiento. No era un gran auditorio lleno de falsas promesas y palabras vacías. Era un lugar tranquilo y sagrado, un lugar de verdad, de arrepentimiento, de fe y de esperanza. Y supe que mientras permaneciera en su presencia, escuchando su voz, el mundo nunca me silenciaría. La verdad sería proclamada. Las falsedades caerían. La luz de Cristo brillaría más que cualquier falsificación. Y en ese momento supe que mi misión apenas había comenzado. Era hora de salir y compartir lo que había visto. Era hora de despertar al mundo. Y no importa lo difícil, doloroso o peligroso que sea, no pararía. Porque la luz verdadera, la única luz, siempre vencería las tinieblas. Veo aparecer en mi mente el rostro de Leo IV. Pero ahora, a través de ese juicio, entiendo más claramente que la misericordia no acompañada de santidad es un vestido falso, una cobertura endeble que no puede resistir la furia de la decadencia. Y permitió que Dantar fuera rebajado a un símbolo entre los símbolos. En ese momento Jesús se volvió hacia mí. Hija, comenzó, el pastor no está destinado a juzgar el corazón o el alma de una persona, sino a dar testimonio de la verdad. Este es el momento en que mi palabra debe ser pronunciada con claridad, o se perderá en el ruido del engaño. El trono será quitado a aquellos que no han guardado mi rebaño, y se lo dará a aquellos que no buscan ni poder ni fama, sino solo la verdad. En ese momento, solo pude susurrar, Señor, por favor no me dejes ser solo un oyente de tu palabra, sino más bien déjame vivir para esa palabra. Entonces me desperté. No sé cómo, porque no había una luz tenue que me guiara. No hubo música celestial ni un cálido abrazo. Fue solo una sacudida violenta, como si me hubieran arrojado de regreso a mi cuerpo roto. Jade. Un tubo frío y rígido yacía en lo profundo de mi garganta, como si la vida ya no fuera un regalo, sino que me fue impuesta a través del plástico y las máquinas. Mi corazón se aceleró tan violentamente que sentí como si un caballo salvaje se agitara en un pecho demasiado pequeño, demasiado débil para contenerlo. No podía respirar solo con mi voluntad. Cada respiración era una lucha entre el cuerpo que estaba siendo retenido y el alma que acababa de regresar de un lugar sagrado, un lugar al que ya no pertenecía. Abrí los ojos. Todo estuvo borroso durante unos segundos, pero luego poco a poco se fue aclarando. Los médicos estaban a mi alrededor. Uno de ellos incluso todavía sostenía un estetoscopio en la mano, mientras que otro permanecía congelado con la mirada como si estuviera congelado. No me miraron como si fuera un paciente superviviente. Me miraron como si fuera una persona que hubiera regresado de un lugar del que nadie cree que se pueda regresar. Una persona. No estaban seguros de querer escuchar lo que estaba a punto de decirse. Puse los ojos en blanco lentamente y luego vi a una enfermera parada en un rincón de la habitación. Estaba llorando, no por emoción o alivio. No es el tipo de llanto que se hace cuando alguien vuelve a la vida después de un accidente. Estaba llorando silenciosamente como si acabara de presenciar algo sagrado o horrible, algo más allá de la comprensión humana. No había tenido oportunidad de decir una palabra, pero sabía que la noticia se había extendido. Alguien había llamado a mi familia. Quizás el hospital. Quizás incluso las personas que intenté evitar durante los últimos 20 años. Mi nombre había sido mencionado como si hubieran abierto una vieja herida, sacada de la oscuridad donde había tratado de mantenerla desde mi primera experiencia cercana a la muerte. Por primera vez regresé de la muerte.
Me rogaron que se lo dijera. Querían escuchar acerca de la luz, escuchar consuelo, escuchar algo que hiciera esta vida más fácil. Pero esta vez nadie preguntó. No porque no tuvieran curiosidad, sino porque había algo en mí, en mis ojos, en mi respiración, incluso en mi silencio, que ya había hablado. Esta vez me buscaron no porque quisieran oírme hablar, sino porque temían lo que estaba a punto de decir. Porque mi boca, incluso antes de abrirse, huele a algo inquietante. Y la verdad, cuando es inconveniente, desagradable y no endulzada, se convierte en una amenaza. Después de todo, quiero decirte esto a ti, el que estás leyendo o escuchando estas palabras. No te estoy diciendo que confíes en mí. No quiero ser el centro de tu confianza. Tampoco quiero ser la antorcha para que la persigas en la oscuridad. Yo solía hacer eso. Alguna vez pensé que podía mostrar el camino, pero estaba equivocado. Solo soy un vaso roto. Alguien que ha visto algo demasiado grande para guardarlo para mí y demasiado peligroso si se malinterpreta como si idolatrara a la humanidad. Solo tengo una súplica verdadera. El único al que me atrevo a hablar con todo el temblor de mi corazón. Ese ruego es, por favor regresen a la palabra. No mis palabras. No los de ningún líder religioso. No las palabras de aquellos con fama o poder. Es la palabra de vida. El Evangelio que ha sido proclamado desde colinas polvorientas y habitaciones cerradas con llave. Es la voz que una vez llamó a los pescadores a dejar sus redes, a los recaudadores de impuestos a abandonar sus mesas y a los pecadores a dejar de lado su vergüenza. Seguir a aquel a quien nunca habían comprendido del todo. Volvamos a esa voz. La voz que no grita como el mundo. No hay necesidad de altavoces. No se necesitan pantallas LED ni efectos escénicos. Esa voz es tranquila pero penetrante. No te deprime. Tampoco lo adormecerá con una falsa sensación de seguridad. Te despierta. Hace temblar tu corazón. No por miedo, sino porque llega a lo más profundo de tu ser. Volvamos al Evangelio. No a resúmenes, no a talleres llamativos, sino a las vívidas palabras en las desgastadas páginas donde la cruz permanece clara y donde Cristo no se diluye en un símbolo cultural. Y para regresar, es necesario actuar. No hay necesidad de ruido, solo una decisión sincera. Apaga las luces del escenario. Apagad la luz artificial que ilumina nuestros rostros hipócritas. Deshazte del brillo. Deshazte de todo aquello que te haga sentir importante. En la verdadera luz, ninguno de nosotros es importante excepto por la presencia de Dios. Abandona el trono de la fama, el trono de alabanza, de prestigio y estatus en la comunidad religiosa. No temas si no queda nadie a quien aplaudir. Si todavía puedes escuchar la palabra de Dios, ya eres lo suficientemente rico. Y por último, baja a la cueva donde no hay luz. Donde el olor húmedo de la tierra se mezcla con las lágrimas de los santos aún adheridos a los muros de piedra. Donde personas anónimas han llorado, se han arrepentido, han orado por un mundo que ya no escucha la verdad. Ve allí, llora, arrepiéntete y deja que tu corazón se ablande para poder sentir aún el dolor de aquellos que son olvidados, oprimidos y engañados en nombre del amor. No necesitas mucho. No necesitas un título en teología. No necesitas un foro. Solo necesitas una Biblia y un corazón sincero. Y cuando leas, verás que Dios no está en el ruido. No se detiene en el sonido de los aplausos. Él está en la palabra. Y esa palabra es suficiente. He visto eso. Y ahora lo único que puedo hacer es decírtelo de nuevo. Devolver. Mientras todavía hay tiempo, estás listo para dejar de perseguir las voces de las personas y comenzar a escuchar la voz de aquel que fue clavado por ti. Oro para que Dios te guíe e ilumine. Amén.